Bueno, hola Guille, ¿cómo andás? Un gusto, gracias por tu tiempo. Bueno, esta reunión, esta, entre comillas, entrevista es un poquito para conocer lo que yo ya conozco porque tuve el agrado de estar conversando con vos y de seguirte en lo que haces, pero también la idea de estrategias y tecnología para el agro es poder llevar esto también a más gente. Entonces, Guille, en principio lo que me gustaría saber, para adentrarnos un poco de a poco en el tema, es cuál es la actividad que ustedes desarrollan en el agro, cuál es su experiencia, cómo se manejan y hace cuánto en este sector. Bueno, Lucas, un gusto, gracias por la invitación. Nuestra empresa en particular trabaja en tecnologías y estrategias para organizaciones público y privadas hace más de 30 años. La fundó mi viejo, que le gustaban las computadoras, y él es agrimensor allá por el 89. Yo no trabajaba en el 89, yo me subo en el 2000, al mismo tiempo de mis 18 años, cuando empecé a estudiar agronomía. En particular, ahí comenzamos a trabajar con imágenes satelitales para el sector agropecuario, cuando nadie conocía de imágenes, porque no existía Google Earth en su momento, brindando teledetección de área sembrada de papa, de soja, primero en la provincia de Córdoba, después en la Argentina, después a nivel Sudamérica, y a su vez trabajando con empresas semilleras, siempre en el sector agrícola en particular, con herramientas de inteligencia comercial para todo lo que es detección y seguimiento del mercado, o bien para la transformación digital en lo que hoy llaman agricultura digital dentro de empresas del agro, la parte de producción, con una fuerte orientación al territorio, los mapas. En particular, la parte de tecnología siempre nos ha tocado en la empresa, y ahora estamos desde octubre del año pasado lanzamos este nuevo proyecto de contenido creativo para seguir metiéndonos en la parte comercial de organizaciones con esto que se llaman los agroinfluencers, que justamente es contenido disruptivo en cuanto a entretenimiento y humor para comunicar cosas que pasan en el campo. Está buenísimo, mirá, está buenísimo la trayectoria que contás porque es importante que conozcan que la gente que brinda actividad tiene un conocimiento y a dónde vamos a ir, que es la próxima pregunta que me gustaría que hagas mención, viene desde ese lado, viene desde un lado de conocimiento, de crecimiento, de familia, pero no quita eso de que se pueda involucrar a gente de ciudad a conocer lo que es el campo. Entonces, tenemos la perspectiva de una persona que tiene trayectoria y es de familia del agro, pero por medio de agroinfluencers, contame un poco cómo es esa ruptura desde la persona que desconoce el agro hasta una persona que conoce, cómo es que pudieron fisurar ese paradigma y bloquear ese pensamiento que es, si soy de la ciudad no tengo nada que ver con el campo o no puedo llegar a entender lo que es el agro. Te resumo todo en lo más corto posible. Mi tatarabuelo era suizo y se vino a Argentina, y él era biólogo botánico y le gustaban las especies, descubrió muchas especies. Teodoro Stucker tiene una calle en el Botánico en Buenos Aires, y él empezó en un campo en Río Primero. Yo nací en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, desde mi bisabuelo de más trotamundos a una ciudad. Yo soy bicho de ciudad, pero siempre me gustó el campo y venía al campo acá en Río Primero. En particular, empiezo a estudiar agronomía y me encantaba la tecnología, y empecé a desarrollar mi carrera en tecnología. Cuando me recibo ingeniero agrónomo, me caso, tengo 2 hijos, decido irme a vivir a otro lado, lejos de la ciudad, cansado de la inseguridad, y me voy al campo, donde siempre iba de vacaciones o los fines de semana, o cuando empecé a trabajar. Y empecé a vivir en un pueblo y conecté más con la vida en una localidad dentro de lo rural, de la realidad rural, que es totalmente distinta a la ciudad. A su vez, soy profesor universitario desde chico. Mis padres son profesores universitarios, y siempre el comunicar es un desafío para con los alumnos que no tienen luz. Y ese desafío empezamos a entender que tiene que ver con llevar de lo complejo a lo simple. Los profesores tienen siempre una magia para enseñar totalmente distinto al que empieza
o al ingeniero grande que por ahí se ve, que te habla en complejo. El desafío para el que se tiene que parar enfrente de alumnos es llevarlo a lo simple para que te comprendan realmente. El objetivo es transmitir, poder lograr esa comunicación. Y en ese sentido siempre buscamos esa simpleza en la comunicación, entendiendo los objetivos. Por ejemplo, en el campo muchas veces se habla de producción, de máquinas, de cosecha, de tecnología, pero muy pocas veces se habla de que le llevamos el café con leche de todas las mañanas a la gente, que le llevamos el té que se tomaron a la noche antes de dormir, la sidra producida por manzanas que festejan en Año Nuevo. O sea, nosotros estamos en cada momento del día, en lo largo de los 365 días del año, de cualquier persona con esto de los alimentos. Lo que busca la gente con el campo en realidad es alimentos y nos tienen identificados por otra cosa. También ahí es donde nace esta necesidad de comunicar desde lo simple y generamos este proyecto de los agroinfluencers, no desde el saber, no desde como influencer que conocemos como expertos del agro, de saber, conocedores de la tecnología, sino de personas de la ciudad que se van a vivir a trabajar al campo. Y ahí se dan cuenta que hay que despertarse temprano, no porque uno tiene la bandera del gran trabajador, sino porque hay que evitar el calor del mediodía, y la mejor forma es eso, sino porque los ordeñes hay que distribuirlos las 24 horas del día. Ahí empezás a entender la necesidad de los caminos rurales que estén en buen estado, empezás a comprender las relaciones humanas dentro del campo en cuanto a valores de ayudarse, cosas que pasan en el campo en el día a día, como que te tenés que bajar a abrir una tranquera, o la necesidad de alimentarse con huevos de tus propias gallinas, porque no podés ir al pueblo todos los días a comprar cosas, y tenés esas facilidades que en la parte urbana no se viven, y a su vez las propias dificultades del campo. Siempre desde el no saber. O sea, nuestro desafío con los agroinfluencers es mantener el entretenimiento y humor como forma de generar comunidad con la gente y de conectar, de que realmente la gente disfrute de la historia, pero por otro lado comunicar desde lo simple, desde el no saber. Increíble, no, la verdad que es muy interesante realmente lo que proponen, tiene una coherencia y una lógica y creo que va de la mano estrictamente con lo que necesita el campo y ese crecimiento. Todo lo que me estás pronunciando está buenísimo, la verdad que admirable. Y me hablaste en un momento de unas palabras que son muy importantes, que tratan de la palabra de valores del campo. Cuando hablas de valores del campo, ¿cuáles son los valores del campo? ¿A qué te referís? Primero, ir sobre el buen arte. El buen arte tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas y ganaderas. En ese sentido, toda la técnica de producción de estos alimentos tiene que estar en el marco de hacer bien las cosas. En general, el productor se preocupa mucho por hacer bien las cosas, las empresas se preocupan mucho de hacer bien las cosas, pero después hay situaciones de desconocimiento de ciertas técnicas, de cómo se implementa una tecnología. Por ejemplo, en cuanto yendo a cosas conflictivas de alguna forma con la sociedad, esto de agroquímicos o agrotóxicos, cómo realmente existe un buen arte en la aplicación de elementos para protección de cultivos. Hay veces que hay críticas al respecto de elementos de protección de cultivos que son naturales, como puede ser el manejo de inoculantes o de bacterias orgánicas para el tratamiento de cultivos. Y la gente desconoce al respecto de esas situaciones. O bien cosas que, por ejemplo, yo considero que se comunican mal, como al respecto del glifosato, que es tan conflictivo, es el demonio. Sin embargo, es un producto de banda verde, y hay productos con otros niveles de toxicidad mucho más graves que se permiten aplicar a nivel social y nadie conoce, que son de otro color, de más riesgo, y mucho más, porque el glifosato es el demonio, siendo que justamente gracias a eso podemos producir en forma más sustentable alimentos. Entonces, la necesidad de comunicar desde las buenas prácticas, yo creo que es uno de nuestros principales ejes. Luego entra la tecnología. El campo ha vivido una transformación. Se ha modificado mucho la eficiencia.
y esa eficiencia lleva a eficiencia en el uso de combustible, por ejemplo. El aplicar tecnología desde el tratamiento de cultivos, por ejemplo, el glifosato, ha hecho ahorrar en cuanto a, por ejemplo, todo lo que es emisión de carbono por culpa del consumo de combustible. El arar la tierra no solamente degradaba los suelos en cuanto a erosión, sino también consumía más combustible. Combustible que está generado con los mismos productos químicos que se aplican a los cultivos para la protección. Entonces, mucho peor el gasto, el consumo de combustible que el consumo de agroquímicos, por ejemplo, en cuanto a la contaminación ambiental. Entonces, esa parte dura es muy difícil comunicarla y nosotros tratamos de ir desde la simpleza con eje de buenas prácticas, eje de tecnología y después con el eje de la vida en el campo. La sustentabilidad a nivel técnico es lograr el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social en forma sostenida, por eso sustentabilidad, a lo largo del tiempo. Ese equilibrio tiene que estar con lo social, que es la vida en el campo. Entender que hay gente que trabaja, que se esfuerza en el día a día, que sufre las inclemencias climáticas y sufre de problemas económicos también en el día a día, como cualquier ciudadano que trabaja y se esfuerza para llevar el pan a su mesa. En ese sentido, esos tres ejes de las buenas prácticas, de la tecnología para lograr mayor eficiencia y eficacia en la producción agrícola y de la vida del campo, están como transversal, tienen estos valores en cuanto al hacer bien las cosas. Nuestro desafío es ese también. Es muy complejo lograrlo porque a veces también surge la crítica de decir, pero ¿cómo puede ser que no sepan nada? Justamente ellos no saben nada. Están aprendiendo a producir bien en el campo. Ese es el desafío comunicacional. Pero ¿cómo puede ser que hubo una crítica en cuanto a la parte de protección animal? Porque sabemos que hay mucha gente que no consume carne animal. Hubo una crítica muy fuerte al respecto de eso, de una persona protectora. Y justamente yo le comunicaba desde las respuestas en los comentarios, qué bueno que haya gente como vos que controla que no se hagan mal las cosas a aquellos que deciden comer carne animal. Vos decidís no comerla, hay gente que sí decide comerla. Si vos no controlases, qué desastre que sería lo que comemos carne. Porque no habría un buen cuidado de la producción animal, no habría un buen tratamiento del animal y todo lo que se esfuerza la gente de campo para lo que son las buenas prácticas ganaderas, en particular el tratamiento del bienestar animal. O sea, si no hubiese ese control de los veganos, de personas que no consumen animales o que están en contra ideológicamente, quizás sería un desastre. Bueno, eso es una mirada distinta. La mirada que nosotros proponemos va por ese lado distinto, de no estar en contra de los que no consumen animales, sino se retroalimenta cómo nos podemos retroalimentar y buscar ese punto intermedio de entender las libertades de cada uno respetando las del otro. Impecable, totalmente bueno lo que comentás y se va hilando todo, cómo va teniendo toda una coherencia estratégica como vos me lo mencionás, la verdad que muy bueno. Y nada, un poquito como para ir cerrando esta nota, te quería en principio preguntar qué pensás, o sea, qué pensás que va, cuál es tu perspectiva para este futuro, para este año que se viene, desde tu experiencia, o cómo lo ves, cómo te proyectás que va a ser para el campo este año que comienza. Yo en general soy una persona que siempre busco ir hacia adelante, porque en algún momento entendí que cuando salí de mi casa paterna tenía que cambiar la lamparita si se quemaba. Eso significa tomar una decisión en tu vida de ser actor de tu vida, no esperar que las cosas de afuera pasen, sino realmente de ser actores. La sociedad en su conjunto funciona casi como una persona y tiene que decidir si van a esperar que las cosas se den o si va a actuar en búsqueda de los cambios.
proyectos como los agroinfluencers o proyectos en cuanto a buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, en generar producción sustentable, en todo lo que tiene que ver con tecnología regenerativa en la producción animal, por ejemplo, son contagiosos y son actores de la realidad. Lo que pasa en cuanto a la economía también tiene que ver cómo nosotros nos paramos como actores en la parte de la gestión económica. Si vamos a invertir o si vamos a tener miedo. En ese sentido, creo que depende netamente de cómo nos comportamos como sociedad. En particular, de mi lado, apuesto a crecer y estoy seguro que personas entre 20 y 50 años van a querer ese cambio, van a querer crecer, van a querer que la economía esté bien, que el trabajo sea la base de la sociedad para construir una sociedad mejor, que esté sostenida por valores y por una mirada de vuelta relacionando lo social, lo económico y lo ambiental. Pero eso se hace no con otra forma que empezando cada día con tu parte, con tu rol como ser humano, como familia, como sociedad. Y en ese sentido yo estoy convencido que se viene un buen año, porque para mí todos los años son buenos, depende de vos, depende cómo vos lo haces, vos lo encarás. A nivel sociedad creo que tenemos efectos externos que vamos aprendiendo a manejarlos mejor, como puede ser el cambio climático, cómo nos afecta. Hoy ya sabemos que venimos de una sequía terrible, que nos toca un año niño, ya la gente empieza a comprender al respecto de lo que implica un año niño y un año niña, cómo sembrar adecuadamente en un año niño y un año niña, qué reserva forrajera tenerlo en cuanto a la producción animal, y esa construcción de aprendizaje es lo que hace una sociedad. Y en ese sentido no queda otro camino que mejorar como sociedad. Hay cosas que a veces nos equivocamos, como puede ser la inversión a corto plazo y largo plazo. A nivel social, no hay duda de que la educación tendría que ser una mirada a largo plazo que a veces dejamos de lado. Creo que tenemos que retomar esa senda. En ese sentido, la vida rural, la educación, son cosas que tienen que cambiar en la sociedad y que todavía no hay una mirada concreta de la sociedad hacia ese largo plazo. Creo que si empezamos a dar ese paso a actores sociales, de empezar a ver la educación como algo a largo plazo y empezar a entender que la vida en la ciudad es insostenible, que hay que empezar a poblar la Argentina, sería un paso mucho más grande que estar pensando todos los días en el dólar, en los mercados y criptomonedas o lo que sea. No viene por ese lado el ser humano. El ser humano viene por otros lados mucho más grandes. Si realmente el foco lo pondríamos en esos factores, cambiaría drásticamente la sociedad. Lo otro es más temporal, son modas. Es como decir, hoy estamos todo el día con el teléfono, hoy estamos todo el día con problemas del dedo, de que vamos para arriba y para abajo en la parte de comunicación. Bueno, eso es como la crisis diaria de cada uno. Hay cosas mucho más grandes que eso. Impecable. La verdad que quedó clarísimo todo lo que comentás, y dentro del espacio de estrategias y tecnología para el agro, nosotros lo que tratamos de brindar es esa unión de todas esas personas admirables que proponen lo que vos estás comentando, unirlos y dentro de su unidad hacer algo también de formar, de que podemos estar todos unidos, brindando todos los mismos valores, el mismo conocimiento. Entonces esta red que nuclea personas increíbles que van por ello, por hacerlo a largo plazo y a corto plazo no quedarse quieto, es lo que busca. Entonces, gracias por ser parte de este espacio, por darnos la oportunidad de tener esta entrevista y de conocernos. ¿Y qué opinás de estrategias en base a lo que te fui contando? Una breve reseña de lo que te parece esta persona que te está hablando sobre este proyecto, como para saber la opinión y si tenemos que mejorar algo o si en base a tu experiencia, ¿cómo nos guiarías? Estos últimos meses me he hecho experto en comunicación más que nunca y claramente van por el buen camino. La comunicación es clave, que sigan invirtiendo en cuanto a comunicación, en entender cómo se manejan las redes sociales en cuanto a la necesidad de videos cortos, verticales, para atraer gente, atraer comunidad.
y después tener un video más largo de contenido para que se difunda el mensaje que ustedes quieren hacer entre esa comunidad. Hay una realidad en cuanto a la modificación de la comunicación, de salir de lo tradicional. Nunca va a desaparecer la radio, la televisión, van a seguir estando. No digo no inviertan en radio, no inviertan en televisión, no inviertan en un diario papel. Es parte de la comunicación y uno tiene que también llegar por esos canales. Pero también hay que entender que hoy el canal principal donde vos tenés un embudo de atracción mucho más grande viene por las redes sociales y por contenido simple y corto. En ese sentido, ese es el embudo para atraer. Y después, cuando te agarra el pico del embudo, ahí tienes que aprovechar los que quedaron en esa comunidad para dejarles tu mensaje, tu granito de arena. Y desde ahí ustedes de tecnología y estrategia tienen mucho para dar, porque toda organización como la de ustedes tiene el fin de comunicar y de buscar un bien social. Entonces creo que están por el buen camino, es todo un desafío construir esa imagen a lo largo del tiempo y a por ello. Muchas gracias por ser parte de este espacio, por brindar tu lugar y tu grano de arena a este mundo que quiere avanzar y que quiere ser conocido. Y la verdad que bueno, vamos juntos, siempre cuentan con estrategias y tecnología como sabemos que contamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Lucas, un gusto y que se repita.